Now we go to Peru. That's where many say media ownership in that country is highly concentrated and in an oligopoly. Our correspondent in Lima now, Raul Mora, reports on the ways many say that economic condition negatively affects Peruvian democracy. Professor and blogger Alessandro Caviglia published an article that went viral. In the article, he denounced the newspaper Peru 21 for attempting to manipulate information. Caviglia showed in his article emails from Peru 21 requesting economist Germán Alarco to change his article to blame social movements for the drop in mining investments. Alarco responded feeling disgruntled and saying he's angry and irritated because of the request. And if they want an economist or columnist that sings for their chorus, they have plenty of time and they should stop wasting his time. The original article attributes the drop in mining investments on the current global fall of mineral prices instead of social movements. Such attempt to manipulate opinions by Peru 21 would be of particular significance for the country because the newspaper is part of El Comercio media conglomerate. They own 80% of the national newspaper circulation, 3 TV channels, dozens of magazines, and a series of leading national websites. When there is a concentration of the means of communication, not only does it affect the plurality of a debate that should be public and should incorporate different viewpoints, but also large media corporations have another type of interest. When these interests are being favoured, what the media tries to do is prevent people from accessing independent information about those interests at play. Tuesta is one of a series of media analysts who believe that the concentrated media shuts its doors to social movements, leaving few national outlets for them to express their views, and that is undemocratic. The government has complained about media concentration when criticized by them, but has not taken any actions to defend the freedom of expression of social movements. Raul Mora, Telesur, Perú. Estamos con Alessandro Caviglia, quien es docente de filosofía, es filósofo de profesión, trabaja en la Universidad de la Católica, en la Ruiz de Montoya, quien ahorita es responsable del curso de Derechos Humanos. ¿Qué se entiende por derechos humanos? Porque a veces en la actualidad se habla mucho de la violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa violación? ¿Cómo se entienden derechos humanos para usted? Bien, los derechos humanos son los derechos que corresponden a todo ser humano independientemente del país donde haya nacido, de la cultura en la que se encuentren, etc. Son derechos fundamentales, básicos, como por ejemplo derecho a la integridad física, derecho a la vida, derecho a no ser detenido arbitrariamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos derechos son más relacionados con las leyes, ¿no? Las leyes que el hombre lo ha desarrollado con el propósito de vigilar sus intereses, derecho al libre tránsito, a la detención, por ejemplo, que usted indica, ¿no? Sí, lo que pasa es que la idea central es la siguiente. Normalmente el Estado protege los derechos de las personas, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, quiere robarle a otra persona, el Estado a través de la policía protege esos derechos. Pero ¿qué pasa cuando es el Estado el que atenta contra los derechos de las personas? Porque en otros países a veces el mismo Estado comete el terrorismo de Estado, lo que llaman.
Sí, o viola derechos humanos, o cómo se llama, o restringe los derechos arbitrariamente de algunas personas, o le quita a alguna persona sus medios de comunicación, por ejemplo, o detiene arbitrariamente a alguien, o no respeta el debido proceso de un juicio, etc. Entonces, en esos casos, lo que se hace es se apela a instancias internacionales que velan por ese tipo de derechos que son vulnerados por los estados frente a los individuos. Pero el individuo hace su protección o busca la justicia en los derechos internacionales, pero para resarcir sus derechos violados a veces es todo un proceso enmarañado para buscar su resultado, la justicia. Sí, a veces es complicado, es decir, a veces toma tiempo, porque, por ejemplo, en el caso del Perú, el Perú está conectado con el sistema interamericano de derechos humanos, que tiene que ver con la Corte de Costa Rica, la Corte de Derechos Humanos de Costa Rica, pero para eso antes hay una comisión que evalúa el caso y que eleva el caso a la Corte. Una comisión en Costa Rica que eleva el caso a la Corte y la Corte sanciona o juzga la acción del Estado en ese caso concreto. Pero es un periodo muy largo para lograr el resultado. A veces la persona que busca esa justicia se desanima en el camino, ¿no? Sí, pero para eso también existen organismos dentro del país que apoyan a la persona, ¿no? Como por ejemplo las ONG de derechos humanos que asesoran, que conocen ya cómo es el mecanismo, van apoyando constantemente al ciudadano y va buscando que el proceso se acelere un poco también, ¿no? Y en el caso de los derechos humanos, por ejemplo, hay algunos que dicen, ¿no? ¿Y qué pasa con el aborto? Con la pena de muerte, los suicidios. ¿Cómo ve los organismos internacionales en este caso? ¿Hay un derecho a la vida? ¿Cuál es su intervención? ¿Cómo podría ser? En el caso del aborto, realmente hay un acuerdo según el cual hay cierto tipo de abortos que no son permitidos y otros sí. Digamos, por ejemplo, el aborto terapéutico, ¿no? Cuando la vida de la madre o la vida del niño corre peligro al nacer, en el nacimiento, o se sabe que el niño va a nacer anencefálico, es decir, sin cerebro, no va a poder vivir. Entonces, en ese caso, se entiende que es una crueldad continuar con el embarazo. Entonces, no es que se obligue a abortar, sino que se le da la opción a la madre de abortar. Es una elección de madre. Así es. En el caso del aborto terapéutico, los otros casos son más debatibles. Hay más controversia. El caso de aborto por razones de violación, hay una gran controversia. Y respecto del aborto en general, aborto por cualquier motivo, también hay una gran controversia. Pero a veces la controversia lo generan los religiosos, por la ética, por la moral, y no así a veces la norma misma, ¿no? Y tampoco los científicos relacionados a la medicina. Claro, lo que pasa es que en el caso del cristianismo está la idea de que Dios ha creado al ser humano desde el vientre materno. Entonces, esa idea, que es una idea propia de una concepción religiosa, que quiere colocar como principio para regular las leyes del Estado. Entonces, eso en la sociedad, en los estados donde a veces hay casi cogobierno con la religión. Así es. Entonces, normalmente los grupos religiosos, muchos de esos grupos intentan que
su concepción de la vida se convierte en la concepción de la vida de toda la sociedad, cuando es en realidad la concepción de la vida de un grupo de la sociedad. Entonces eso es lo que hace que, por ejemplo, los grupos religiosos o las iglesias traten de hacer que el aborto sea penalizado, que el suicidio o el intento de suicidio sea penalizado o que la pena de muerte sea legalizada. Entonces, ¿cómo podría participar en el proceso del suicidio? El caso del suicidio... Porque es una decisión personal. Sí, lo que pasa es que hay una doctrina, ¿cómo se llama?, muy clásica en el cristianismo, que dice que Dios es el único que da la vida y Dios es el único que tiene el derecho a quitar. Entonces uno no tiene derecho a quitarse la vida. Y por eso, inclusive la eutanasia es cuestionada y también el suicidio, porque son formas de terminar con la vida que no son decisiones de Dios. Cuando se hace una lógica simple, en este caso Dios podría ser asesino, porque le quita la vida. Sí, digamos que Dios es el que, que determina en qué momento se termina la vida de una persona, ¿no? Dios es el único que tiene la capacidad de decidir o no decidir sobre eso. Pero ese es el problema. El problema es cuando ese tipo de doctrina se convierte en una especie de convertir en una especie de ley universal. Inclusive dentro del mismo cristianismo hay un debate sobre la legitimidad del suicidio, etc. Lo que pasa es que ese debate no es conocido hacia afuera. Claro, es algo paradójico, ¿no? Que yo quiero quitarme la vida, pero sin embargo hay otras personas que intervienen por mi propia vida, ¿no? Claro. Entonces sería una cuestión de decidir qué es lo que debo hacer con mi vida. Claro, el problema es que aquí es, ¿cuál es el principio que debe de regir? ¿Es la libertad de decisión o, o la vida? Pero en este caso hay otras personas que están decidiendo por mí. Así es, porque supuestamente en nombre de defender la vida. Pero lo que sucede también es que se dice que la vida es un principio supremo, que no se puede negociar, etc. Pero por otro lado, la misma iglesia apoyó durante mucho tiempo la pena de muerte, apoya incluso la guerra ejecuciones, ¿no? Claro, apoya, públicas. Sí, ejecuciones públicas y cosas grandes personajes, los científicos, claro, si hablamos de la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Claro, la pena de muerte es una doctrina muy antigua en el cristianismo. La guerra justa también. De hecho, hay desde San Agustín aparece toda una doctrina respecto de lo que es la guerra justa. Y una guerra justa muere gente y se mata gente. ¿Cómo se explica esa guerra justa? Es decir, cuando está autorizado por la iglesia, por la religión. Es decir, bueno, normalmente siempre se tiene una teoría de la guerra justa. El derecho internacional contemporáneo también tiene una teoría de la guerra justa. La yihad islámica es la que se llama la pequeña yihad, que es la lucha con otros pueblos. Es en realidad una teoría de la guerra justa. La idea de la guerra justa es la siguiente: normalmente uno piensa que la guerra es como un infierno, en el cual no hay normas ni reglas, todo vale. Entonces es ahí donde aparece una especie de principios que limitan ese todo vale. Esos principios constituyen la teoría de la guerra justa. Por ejemplo, no puedes, torturar,
a los prisioneros de guerra, no puedes, ¿cómo se llama?, atacar a población civil, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron parte de la teoría de la guerra justa contemporánea. Y eso más o menos como también la religión católica llama la Guerra Santa. La Guerra Santa, bueno, en realidad no hay una teoría de la Guerra Santa en el catolicismo. Lo que sí ha habido es la idea de las cruzadas y cómo se llama la idea de que esas cruzadas representaban una guerra santa o cosas por el estilo, pero oficialmente no ha habido una teoría de la guerra santa. Eso es solamente el nombre que le han dado posteriormente. Sí, lo que sí ha habido siempre es una doctrina de la guerra justa. Es guerra justa. Guerra justa. Es decir, hay guerras justas y hay guerras injustas. Y aquellos que... Pero hay la otra posición que es la posición del pacifista, ¿no?, que rechaza toda guerra. Pero el pacifismo tiene el problema de que no se queda, digamos, paralizado frente a la guerra misma. El otro proceso, cuando ya volviendo al contexto, ¿no?, ¿cuál es la opinión que da sobre el informe de la Comisión de la Verdad, que donde sí realmente hubo la violación de los derechos humanos en el Perú? Bueno, la Comisión hizo un trabajo importante que es el informe final. Ese informe final presenta un relato sobre lo que sucedió en los años de violencia, desde el 80 hasta el 2000, 20 años. Y ese relato es abierto, es decir, es un punto de partida para un debate público respecto de lo que sucedió en ese momento, que fue un proceso muy traumático, fue el proceso más traumático que hemos tenido en la historia de la República del Perú. Fue más traumático inclusive que la guerra con Chile. Pero el problema es que ese proceso solamente es de Lima hacia la parte sur, porque la parte norte no sufrió esas consecuencias del proceso interno de esa época. Bueno, ¿cómo habría que ver? La Sierra Central tampoco llegó al extremo del sur, peor al norte. Bueno, pero sí involucró a todo el país. Pero la evidencia se llevó a cabo más en la Sierra Central. Fue más brutal en la Sierra Central, en Ayacucho en especial, y ¿cómo se llama? Y también en Lima, y también en el oriente del país. Por ejemplo, hubo niños soldados, etcétera, etcétera, etcétera. Pueblos esclavizados por Sendero Luminoso. El caso de Lucanamarca, donde Sendero Luminoso exterminó a toda una población. Entonces eso, el informe de la Comisión de la Verdad señala que Sendero Luminoso es el principal agente de la violencia y fue el que inició el conflicto en el Perú. Por eso, ¿no? ¿Por qué en la parte de Sierra Sur o Sierra Central Sur y no en otro sitio el foco del conflicto? Debe haber algún... Porque es ahí donde estaba Guzmán y estuvo Guzmán trabajando durante los años 70. ¿Pero solamente es la presencia de él o el contexto social? Bueno, también tiene que ver con el atraso, la pobreza que se vivió en ese lugar, por el tipo de religiosidad que había, digamos, el tipo de religiosidad que se impartía también. Claro, más o menos ahí explico, por ejemplo, el Gonzalo Portocarrero, los profetas del odio. Profetas del odio, ¿no? Donde él explica que lo que se hizo fue aprovechar una mentalidad religiosa que dice que sufres aquí y te vas al cielo, para, ¿cómo se llama?, modificar esa mentalidad para decir sufres aquí y tienes, ¿cómo se llama?, que luchar por tu liberación.
por tu libertad o tu falta de privarte de ese sufrimiento a través de seguir a una especie de semidios. Ya, muchas gracias. Sí, gracias. Yusita le plaza llapis, kumbuy carrulla sayallachkan. Yusita le plaza llapis, kumbuy carrulla sayallachkan. Prisioneros bajallachkan, kumbuy carrota jawallaspan. Prisioneros bajallachkan, kumbuy carrota jawallaspan. Ama mama llay wajankichu, kumbuy carrulla apawaptin. Amam yana llay wajankichu, kumbuy carrulla apawaptin. Kumbuy carrulla apawanki, mama llayta despedisaq. Kumbuy carrulla pusawanki, yana llayta despedisaq. Mayta charisaq manam yachanichu, mayta charisaq manam yachanichu. Seguro yachasqayqa cuartel wasimansi, seguro yachasqayqa prisión wasimansi. Alegre de mamá, señora Carjani, mana, imaps pasab tengo. Alegre, chita, peps, tía porico, canico. Amiga con ya nasa expecum. Taki costing, así costing, porico, canico, animal checo, tapasti aspecos. Rasa chaki con recurim tinga tajo miang, ha extraños, jawang llaña. Tanik poco mantiay como manchaconikunya, nyayay como nyalay kurimonya naspanja. Wasting nya puri kamu, o kaina kampu ko naman tapos hayamo ang konya na kusunchik rin na kusunchik. Lamera pampama, estadio 8, Plaza Pampama. Mana nyo karik serjani su papaita mamaita. Allí takao serjani abuelita iwan. Desde 3 años ni manta abuelita reclamaron aptin abuelita y paladumpi. Chaymantam kay suceso problema hallaykun hinaptinja. Tuasi ita cañaruan primero tamilitar con. Chay sasa chakuyni kan wahani. Hina llamanta 14 de abril chayaramaptin hermanuita iskaita aparon. Ukninja ayjikunraj chaytapas gapiramus pan apan. Hina llamanta más primeronta hermanaita senderukuna aparon. Chaypim kay ñuqa llakikuyta tarirjani y chaymantam. Desde chay fichamantam ñuqa pasalosni mal. Hay ratos mi kani sano hina. Hay ratos kani tajmi. Ima piensas haytapas junkaruspay. Hasta lo kayaruykunata munani. Umaynanan. Wasaykuna nanan. Tulluykunaña nanan. Manañam normal ñachu kani desde chay fichamanta. Hamuykuni kuñuhayku porque yachaniku hamkunapa kay sasa chakuynikichik ancha wahay karja kay comunidad nikichikpa ukumpi inaspaykum niniku hawaykamusunchik ñañanchikunata turinchikunata imam llaqtampi seguro achkan hamkunamanta de repente inapi sunquykichik rumirayaspa wasikichikpi inawkupi kankichik pero mana atinkichikchu mana maymanpas riyta wakinnikichikqa seguro valor tapikuspa chayaykuchkankichik Wamangaman Lima llaqtakunaman u autoridadninchikunaman riqsiykachikuy kay sasachakuykuna pasasqaykichikmanta. Muchos años han pasado desde que los pobladores de Yusita
comunidad ubicada en el departamento de Ayacucho, fueron víctimas de la violencia generada por la guerra interna en el Perú. Porque yo me he quedado desesperado. Sin embargo, muchas huellas de ese sufrimiento perduran todavía, sobre todo entre las mujeres. Ellas no solo han perdido esposos e hijos, sino que también han sufrido una serie de abusos sexuales perpetrados por las fuerzas del Estado, quienes supuestamente debían protegerlas. Las reuniones que la Comisión de Derechos Humanos está llevando a cabo, auspiciada por el Fondo para el Desarrollo de la Mujer de Naciones Unidas, tienen el fin de apoyar y aliviar el peso que estas mujeres llevan dentro y del que difícilmente se pueden liberar. Hasta Jepacama, hasta Naces Jaikichik, cuenta Jupus Jaikichik Manta Pacha, hasta Kunan Punchao, Hampuna Imatata Masta Yuyarinkichik. Puchinta triste cárcel picarane, Hochan Manta, inocente, inculpado te amoran. Esquiva taquimos aquí en cárcel picarane. Che, hasta con angama, umaina no pensamiento que no hay cárcel bajas a subir. Voy con los maestros. Petsan tiro maestro, señor ni chinga y copti. Nena ptin mami te taps manari kuran chpampa taps lachtar na pampas. Pirina lachtar una la cárcel apa ikatsura pain culpa y nos pero no culpa y cancho en culpa. Te amoran cárcel. Pasar noches me pas tranquilo ya, pide pasas carjane y nachkaptinme. Señor ni chinga y que chinga. Militar con aparso que estoy pampa manta aparso. Chay mandam kuna instante mana hongaita tene chiles que hoy kuna wajas tu nico. Kuna sufrich kana hasta kuna ponchao ko sufrich kana señorita. Mujer mi señora Manalecho. Una hermana Valeria Necho. Muchas cosas no puedo terminar hablando sobre mi problema ni un día ni 2 días. ¿Cuántas veces he sido presa? ¿Cuántas veces su abuso de los militares hemos recibido? Aparte tortura, aparte prisionera, aparte de violación. Muchas cosas nos han pasado. Estamos iniciando un ciclo de conversaciones con gente interesante y pensante del Perú con el objeto de buscar soluciones a los distintos problemas que atraviesa nuestro país. El día de hoy nos acompaña Alessandro Caviglia, que es un joven filósofo formado en la Universidad Católica y que nos va a apoyar en esta búsqueda de soluciones a estos distintos problemas que le vamos a plantear. Buenas noches, Alessandro. Buenas noches, ¿cómo estás? Yo quería tratar contigo varios temas en un tono bastante amplio e informal. Siempre se dice que los filósofos tienen poca aplicación práctica y que les cuesta aterrizar una idea que está flotando en el aire, en la realidad, y que son básicamente teóricos. Bueno, eso es un estereotipo, pero en realidad ha habido en la historia de la filosofía, en la historia de Occidente, muchos filósofos que han incursionado en cuestiones políticas o en diferentes tipos de cuestiones sociales, ¿no? Inclusive Habermas, uno de los filósofos más abstractos que tenemos ahora, ha estado metido en cuestiones muy prácticas. Entonces hay una especie de conexión entre las ideas y la acción para los filósofos, ¿no? Yo te digo esto porque de un tiempo a esta parte se viene hablando mucho del fin de las ideologías, ¿no? Sobre todo en política, se dice que las ideologías, las izquierdas y las derechas ya no existen. Tenemos un presidente que opina de esa forma también, que es abiertamente pragmático, ¿no? Los últimos presidentes también han tenido ese talante. Entonces ya uno no sabe qué pensar, si es que realmente es el fin de las ideologías,
la gente ya no está pensando, y la carrera del filósofo en ese contexto se torna pues casi inviable, ¿no? Entonces, yo te hacía esa reflexión por eso, o sea, ¿cuál es tu sentir, tu pensamiento en torno a esa posición, ¿no? Bueno, en realidad, cuando uno menciona esa idea de que las ideologías se han terminado, que están al fin, o que estamos ya en un mundo pragmático, sin pensamiento, eso en realidad esconde ideologías que están detrás. Y es es una de dos, ¿no? O uno simplemente es ingenuo respecto de su propio pensamiento y cree que lo único que tiene es un pensamiento práctico sin ninguna ideas reflexivas o abstractas que están detrás. O la otra cosa que es lo peor, digamos, que es la mejor manera de esconder una ideología. De hecho, yo siempre he sostenido que Francis Fukuyama, cuando escribe El último hombre y el fin de las ideologías, lo que hace simplemente es plantear una ideología más. O sea, ¿tú crees que esto es una ideología más, pero con qué objeto, montado con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de desacreditar todo tipo de oponente en el campo de las ideas y en el campo de la acción. Hay una cosa que es importante, que esto se lo escuché al padre Gustavo Gutiérrez, que decía que no hay nada más práctico que tener una buena teoría. Pero cuando se habla del fin de las ideologías, lo único que se está tratando de decir es que la única teoría que vale la pena es la que tengo yo, o la que tiene que enuncia ese fin de las ideologías. O sea, es un poco, es una soberbia intelectual, ¿no? O sea, es decir, yo tengo la razón, lo demás no vale, y por eso es fin de las ideologías, ¿sí, más o menos? Así es una manera de descalificar a cualquier otro, ¿no? ¿Y por qué eso cala en países como el nuestro? O sea, tú te das cuenta, como te dije hace un rato, ¿no? Todos nuestros presidentes son abiertamente desideologizados, ¿no? Y son gerentes en la práctica, nuestros alcaldes también, y a la gente le gusta eso. ¿Por qué a la gente ya no le gusta pensar acá en este país? Bueno, es más fácil no pensar, digamos, uno necesita gastar menos energías y normalmente no solo la clase media o la clase baja, sino también las clases altas están acostumbradas a no pensar mucho, no son muy pensadoras, muy reflexivas, entonces creen que un discurso pragmático como el que tienen los presidentes últimamente es el discurso más adecuado, ¿no? Porque dejan todo en manos de ellos, que los que tienen dinero, finalmente que los presidentes se encarguen de defender sus intereses, y las personas que no tienen dinero dejan todo en manos de los políticos, ¿no? De los presidentes, de los congresistas, pero no hay deseos de participar, por ejemplo, o deseos de reflexionar o de aglutinarse o de juntarse en la sociedad civil, ¿no? En instituciones, para poder pensar y reflexionar un poco sobre qué es lo político, qué es lo que más conviene para el país, o qué es lo que ellos consideran lo más adecuado para conducir la vida política de la nación, ¿no? Quizás eso sea producto del individualismo contemporáneo, ¿no? Ya la gente deja de pensar en la sociedad y en lo colectivo para centrarse en una idea individual, ¿no? ¿Qué es lo que me conviene a mí como persona? Y desecha pues su entorno, ¿no? Claro, hay muchos intereses particulares, digamos. El problema es cuando en un país hay dos tendencias, ¿no? Una tendencia es a los intereses particulares, los ciudadanos que se interesan por sus propios negocios, su propia riqueza, su propio bienestar. La otra tendencia tiene que ser la de, ¿cómo se llama?, la de interesarse por el bien común, ¿no? El
desarrollo pleno de un Estado republicano, por ejemplo, ¿no? Pero cuando la segunda tendencia comienza a flaquear y la gente comienza a interesarse solo por sus intereses y ves todos los grupos políticos y sociales moviéndose solo en función de intereses particulares, entonces estás fracturando lo que normalmente se llama el pacto social básico. Y nosotros vivimos en una sociedad que está fracturada en ese sentido. Por eso hay que incluir no solamente socialmente a la gente, porque esa es obviamente la idea de, bueno, vamos a hacer que tú también tengas riqueza individual, sino que hay que incluirlas políticamente. O sea, una verdadera inclusión. Una verdadera inclusión, ¿no? ¿Tú crees que esa política de inclusión social actual, que está diseñada en torno a la inclusión económica, no es suficiente para una inclusión verdadera? No, de ninguna manera, ¿no? Es como se llama, porque lo que hace es aumentar el grado de desintegración social. Obviamente que es necesario que la gente que está en pobreza pueda salir de la pobreza a través de ¿cómo se llama?, de empresas o cosas por el estilo. Pero lo más importante es acompañar ese proceso de un proceso de inclusión en el pensamiento compartido sobre el país, ¿no? Que la gente tome en cuenta su participación para el bien de la sociedad. Ahora, esta forma de pensar, o esta forma de no pensar, mejor dicho, me corrijo, ¿se da porque el Perú no tiene un nivel de educación óptimo, porque somos un sistema de falta de conocimientos, de aprendizaje, de incultura, de falta de aptitud para el conocimiento? ¿Te parece eso? ¿O es que realmente tiene mejor cabida en países como el nuestro ese tipo de posturas de no pensar? Ya. Bueno, yo creo que en parte tiene que ver con la falta de cultura. Y cuando hablo de falta de cultura, yo creo que hay una carencia de cultura en todos los niveles, digamos. La clase, la élite económica, la élite política y la élite intelectual están separadas, digamos. La élite económica y política está de un lado y la élite intelectual, o que está cultivada, o que tiene intereses artísticos o culturales en general, está de otro lado, ¿no? Por eso tú ves que los libros en Lima cuestan tanto y que las librerías que están más de boga son las librerías supermercados, ¿no? Y no, ¿cómo se llama? No librerías serias con libreros verdaderos, ¿no? Pero yo creo que es algo que también es propio de una tendencia dentro de sociedades que se basan exclusivamente en el libre mercado, ¿no? O sea, ¿tú crees que el libre mercado debería matizarse? ¿Debería regularse? ¿Cuál es tu posición respecto al libre mercado, ya que tocamos el tema? Bueno, el asunto es que el libre mercado está bien en su sitio, digamos. Todo está bien dentro de su lugar, pero lo que pasa es que los defensores de esa política neoliberal, aunque ellos no quieran llamarse así, creen que todas las transacciones sociales deben pasar por el mercado y deben traducirse en montos económicos. Un ejemplo es cómo se llama la penetración en las escuelas de derecho del análisis económico del derecho. Ese es y otro ejemplo es la penetración del análisis de marketing en las escuelas de ciencia política. Claro, o sea, está degenerando la carrera, metiéndole cosas de mercado que no deberían estar. ¿Eso es? Así es, digamos.
Lo que están haciendo es, de repente esos análisis de mercado son adecuados, pero lo que están haciendo es, están centralizando el estudio en ese tipo de análisis. Que no tiene nada que ver con la carrera, o que son periféricos. Que son periféricos. Digamos, lo periférico se convierte en, ¿cómo se llama?, en central. Algo central. Y ahora hay otro problema que tiene que ver con la formación de jóvenes en la política, ¿no? Que los jóvenes salen de la universidad y salen con la idea de que, bueno, ya han invertido una cantidad de dinero y ahora es tiempo de recuperar la ganancia, ¿no? Digamos. Y eso se debe también a que la política ha sido excluida de, ¿cómo se llama?, de las universidades. Claro, ya no es una carrera, digamos, es una ocupación, ¿no? Así es. Que no tiene ninguna, digamos, consistencia científica, ¿no? Que cualquiera puede ser político, o sea, los abogados tenemos una tendencia a ser políticos per se, pero no somos políticos de carrera, ¿no? O sea, me parece que está faltando esa formación profesional. Esa formación en política, sí. Y la formación en política tiene tres fuentes, digamos. La universidad, la sociedad civil y los partidos políticos. Pero esa formación tiene que darse sobre la base de la discusión de ideas. Entonces, yo percibo en la universidad que se elimina la discusión de ideas y se reemplaza eso por un adoctrinamiento solapado. A veces es bastante notorio el adoctrinamiento, a veces es solapado y a veces es brutal, digamos. Pero, por ejemplo, en ciertas facultades de Derecho o en otras facultades de Economía se piensa que en la universidad se viene a estudiar y no a hacer política y no a discutir. Claro, y ahí viene la frase que, por ejemplo, un tema se ha politizado, ¿no? Y en realidad todo debería politizarse. Así es. Sí. Porque el tema de politizar es someter a la discusión pública. Ajá. O sea, no es prostituir, no es manosear. Y eso viene de una mala utilización perversa de lo que es la política. Claro. Es que lo que pasa es que la gente entiende mal lo que es la política, porque considera que la política es una herramienta para que un grupo logre sus objetivos de poder, capturar el poder de una u otra manera. Entonces, politizar en ese sentido se ve como algo perverso, ¿no? Porque tú politizas un tema para hacer que tus intereses prevalezcan sobre los de los demás. Pero el verdadero sentido de la política es justamente la discusión pública. Es decir, hacer que los derechos políticos de deliberación pública sean efectivos, ¿no? ¿Y hay nivel para discutir públicamente algo en este país actualmente? Yo creo que sí, yo creo que puede discutirse cosas políticamente. Lo que pasa es que lo que yo percibo es que no hay interés, digamos. Hay gente que está interesada en que eso no suceda. ¿Y con qué finalidad? ¿Seguir manteniendo el status quo? Sí, seguir manteniendo el status quo. Y simplemente, bueno, seguir y obteniendo riqueza, supongo que eso será una finalidad en sí, ¿no? Claro. ¿Quién gana con esto? Bueno, ganan los que siempre ganan, ¿no? Y ¿cómo se llama? La misma idea de inclusión social y sin inclusión política es en realidad la idea de dejar a la gente fuera de la discusión política y simplemente decidir por ellos qué cosa es lo que le vamos a dar. Claro. Eso es perverso porque en el fondo la gente necesita acostumbrarse a discutir los temas
a debatir los temas, porque eso genera una especie de limazón, ¿no? Es decir, se van limando las posiciones más radicales. Es decir, esta idea, cuando tú me preguntabas quién gana con esto, gana obviamente los que defienden el status quo, pero ganan también las posiciones más radicales. Y eso es lo que ha pasado en la última elección. Claro, claro. Ganó una posición radical que después fue, ¿cómo se llama? Después fue domesticada, ¿no? Pero yo creo que si sigue así va a venir otra posición más radical todavía, ¿no? De hecho, los radicales que estaban apoyando a Humala se han abierto de Humala, se han separado de él y han, ¿cómo se llama? Y han decidido actuar por su cuenta, ¿no? Claro, es que lo radical vende mucho, ¿no? En el sur uno se presenta radicalmente y arrasa. Quizás eso sea producto de la insatisfacción, de la falta de inclusión. La gente se está empezando a dar cuenta de que nos está manipulando o que realmente qué es lo que está pasando. Esa gente per se es levantisca, digamos revolucionaria, con la finalidad de desorganizar. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, ¿qué está pasando en el sur, por ejemplo? ¿Por qué siempre el sur tiene problemas en el Perú? Bien, lo que pasa es que en el sur lo que ha sucedido es que se ha desestructurado toda una relación social, una red social que gracias a la Iglesia progresista se había constituido en los años 70 y 60. Y ahora con los nuevos cambios en la Iglesia, todo eso se ha desmantelado. Entonces, en el sur, por ejemplo, en Puno, Sendero Luminoso no había ingresado tanto, porque había estructuras sociales bien configuradas. Pero ahora está todo desmantelado. Y es por eso que el pensamiento radical penetra. Porque en realidad el individuo está solo, sin ninguna protección social, frente a la idea de radicalismo, ¿no? Entonces por eso la gente que sale a la calle, yo no creo que compartan un ideario común, sino comparten una indignación común. Eso nos lleva al tema final que me gustaría tocar contigo, que me parece que es el tema central de toda tu carrera, ¿no? Que es la educación. Hemos conversado bastante del tema educativo. ¿Qué crees tú que debe hacer el Perú para ser un país más educado? Visto desde el punto de vista, valga la redundancia, como inversión y no como gasto. ¿A qué deberíamos mirar para ser un país educado? Bueno, yo creo que hay varios caminos, ¿no? Varios caminos, pero que se pueden ensayar. Pero uno de esos caminos es que yo creo que hay gente que está interesada en que la gente no esté educada. Y eso hay que detectarlo y denunciarlo. De otro lado, la carrera pública magisterial tiene que ser más consistente. No hay contenido en nuestra educación, eso es lo que está faltando también. No hay, digamos, la formación de una ciudadanía crítica, tal vez. Así es, no hay cómo se llama, porque no se trata de darle contenido, sino de darles insumos para que la gente piense y reflexione, ¿no? Entonces eso también. Y hay otra cosa, que los centros educativos particulares están muy centrados o difundir un pensamiento religioso tradicional, lo que llaman la formación en valores. Eso me parece que es un desastre, porque en realidad es una especie de idealización, ¿no? Pero, digamos,
meten en los jóvenes ideas que para ellos son ideas que no se pueden discutir. Y por otro lado está la penetración del mercado, ¿no? Entonces, lo que en síntesis, digamos, la educación necesita profesores más serios, los profesores públicos con mayor formación, que los institutos o las entidades educativas, las universidades privadas, tomen en serio lo que es la educación y no simplemente se dediquen a convertir a los jóvenes a su pensamiento, y además se necesita generar criterios de discusión en la gente, ¿no? Creo que la cultura es muy importante, digamos, el arte y el cine, el buen cine, ¿cómo se llama? El buen teatro, es muy importante. Eso hay que difundir con mucha fuerza, porque si no la gente piensa que educarse es saber 4 cosas técnicas y nada más. Y piensa que el arte es una cosa que no tiene nada que ver, y las humanidades tampoco, ¿no? Muchas gracias, Alessandro, por estos minutos de conversación. Siempre es un placer conversar contigo. Te agradezco la buena voluntad en aportar cosas a este diálogo. Esto nos debe llevar también a una reflexión final y pensar en que qué estamos haciendo nosotros para no perder las ideas y no acostumbrarnos a este no pensar. Muchas gracias. Será para otra oportunidad.